Empezando aquí con el resumen, me gustaría, pues primero decirles que no, o sea, sí tiene mucha letra y todo, pero no se apure, no se los voy a leer. Más que nada, voy a explicarles y a recalcarles algunos puntos importantes que son necesarios pues para poder llevar el hilo del resto del trabajo. Primero que nada, ¿qué es la lipomatosis epidural? Pues prácticamente es grasa en el canal medular, así como dice el nombre, en el espacio epidural. O sea, justamente adyacente pues, a la dura madre que recubre al saco tecal o el saco dural, pues. Esta grasa, pues es normal que esté ahí. O sea, la grasa pues funciona como un tejido que amortigua y que permite el deslizamiento de las estructuras dentro del canal medular para que pues no estén en contacto directo con el hueso. Es por eso que pues la grasa pues amortigua tanto estos movimientos como el deslizamiento, pues pues, pues para que ahí puedan estar los tejidos sin rozar unos con otros. El problema de la lipomatosis epidural es que pues hay un exceso de grasa o una hipertrofia de la grasa que ya se encuentra ahí. Haciendo esto, que se forme el saco dural y que la grasa que está a nivel de los forámenes intervertebrales produzca efecto de masa sobre las raíces nerviosas y comprimiéndolas, lo cual produce a su vez pues sintomatología de compresión de nerviosa, como lo serían enfermedades de hernias de disco, por ejemplo, la más común de todas. Por lo tanto, pues nos va a dar sintomatología de radiculopatía, claudicación, paresia, que, que pues son prácticamente indistinguibles de las producidas por una hernia de disco, por ejemplo. En cuanto a la etiología de la lipomatosis epidural, pues no es totalmente conocida. Se ha visto que la mayoría de los pacientes tienen antecedente de trasplante renal. También se ha asociado a la obesidad y también se ha asociado pues a algunas otras causas o idiopático, que bueno, pues se desconoce la causa más bien. El objetivo, la razón por la que quise hacer este trabajo es de que la lipomatosis epidural es una entidad que se ve, al menos ahí en el servicio de resonancia magnética, de perdida en un paciente cada 3 días, más o menos, suponiendo que veamos unos 3, 4 pacientes, como por lo general se ve al día por servicio y por médico, ahí en la unidad. Entonces, pues, más o menos, de estos 12 pacientes, más o menos vemos una lipomatosis pues cada 2, 3 días. Sin embargo, si nosotros nos vamos a buscarlo en línea, la lipomatosis epidural pues es casi casi considerada como un reporte de caso, como una enfermedad de reporte de caso. O sea, pues, cuando se ve una lipomatosis epidural, al menos según las bibliografías que encontré, se considera como como una entidad que hay que reportarla porque pues es rarísima. De hecho, la bibliografía investigada para este trabajo, el mayor trabajo o el que concentró el mayor número de casos de lipomatosis fue de 50, lo que pues habla un poco de que pues qué tan infrecuente se considera que es la lipomatosis. Sin embargo, pues uno está aquí haciendo resonancias magnéticas en el trabajo y observando cómo pues vemos lipomatosis epidurales cada 3 días, por lo cual pues llama la atención y pues es la razón por la que se quiso ver pues la frecuencia de la lipomatosis epidural y pues ya de una vez asociar a los grados de sobrepeso y obesidad y si se puede pues también a qué tan frecuente presentan dolor. En cuanto al marco teórico, pues vamos a familiarizarnos primero con unos conceptos importantes, como son la obesidad. La obesidad y el sobrepeso definidos por la OMS es la acumulación anormal o excesiva de grasa que puede producir problemas para la salud. En la misma OMS, pues se producieron una fórmula que sirve de indicador en la cual relacionan el peso y la altura en esta fórmula y pues en el cual pues va a ser el peso sobre la altura al cuadrado y al hacer esta ecuación pues nos va a aumentar un número, ¿no? Y este número pues lo que va a hacer es de que nos va a ayudar a diagnosticar el índice de masa corporal
y dar ajustar y bueno, ay, poner pues dar un peso. O sea, si tiene peso bajo, si tiene peso normal, si tiene sobrepeso, si tiene obesidad grado uno, grado 2 y grado 3. En cuanto a la epidemiología de la obesidad y del sobrepeso, la OMS en el 2016 reportó que a nivel mundial el 39% de las personas adultas de 18 o más tenían sobrepeso y el 13% eran obesas. Pero si nosotros vamos a lo que reportaron aquí en México, en el 2016 el Instituto del Seguro Social de los Trabajadores del Estado, o el ISSSTE, reportó que el 70% de los mexicanos padece sobrepeso y casi una tercera parte sufre obesidad, lo cual pues contrasta mucho con lo reportado por la OMS a nivel mundial. O sea que aquí en sobrepeso, pues como sabemos, pues aquí nos estamos peleando el primer lugar de obesidad en el mundo con Estados Unidos. Entonces, pues sí, aquí es mucho más frecuente la obesidad. Otro concepto importante con el que deberíamos de familiarizarnos es con el de lumbalgia, que pues simplemente es la presencia de dolor en la región lumbar, o sea, en la espalda y cintura, el cual se puede recorrer a los glúteos y los muslos. En cuanto a este concepto, eh, tres de las fuentes consultadas para este trabajo me llamaron la atención algunas observaciones que hicieron y me gustaría compartírselas. Aquí, Smock, en su artículo que se llama, en el que se pregunta si la actividad física influye sobre la relación entre el dolor lumbar y la obesidad, él observó que los pacientes con un IMC mayor a 30 tienen una probabilidad de manifestar dolor de espalda 1.7 más que los individuos sanos, con un incremento del riesgo de incidencia de hasta 2.3 en aquellos con un IMC mayor a 40. O sea, vio que a mayor IMC, mayor probabilidad de que presenten dolor. En su otro artículo, Arthur A., en su artículo de que la obesidad y el dolor están asociados en los Estados Unidos, observó, bueno, en este artículo, primero que nada, lo que hizo fue de que le marcó más o menos a 1018 pacientes eh, de los 50 de los 50 diferentes estados de Estados Unidos y pues les estuvo haciendo encuestas sobre pues el peso, el IMC que tenían, bueno, el peso de la talla, supongo que el IMC lo sacó él, y luego ya les preguntó sobre pues qué tanto presentaban dolor. Y lo que observó fue de que el índice de persistencia de dolor, o sea, qué tanto presentaban dolor, aumentaba a medida que el IMC incrementaba. O sea, los pacientes con un grado de obesidad tipo 1 presentaron un 68% más de dolor comparado con aquellas personas con IMC normales. Aquellos con obesidad grado 2, 136% más dolor que aquellos pacientes normales. Y los pacientes con obesidad grado 3, un 254% más índice de persistencia de dolor que aquellos con pesos normales. Lo cual pues nos habla de algo que pues ya nosotros sabíamos, ¿no? Que sí, o sea, la obesidad se asocia a dolor, no solo de espalda, también a dolor de, por ejemplo, las rodillas, que es donde se concentra pues la mayor carga de, pues por el peso, ¿no? Entonces, esto pues nos habla de lo que ya sabíamos, de que la obesidad sí se asocia a dolor, pero pues ellos lo reportaron pues a través de hechos y evidencia, ¿no? No más así como que de que pues nosotros sabemos. Aquí Smock en su artículo hizo otra observación que también me llamó la atención, en el que dice, una de cada 5 trabajadores con dolor de espalda toman un periodo de ausencia o se incapacitan del trabajo desde hasta 6 meses. Más o menos un 68% de todos estos pacientes, o sea, uno cada 5 que se incapacita por dolor, 68% regresan al mes, pero hasta un 93% puede regresar hasta 6 meses. O sea, de que de 1 a 6 meses, de 70 a 93, pues un 23% de los pacientes que se incapacitan, pues regresan hasta dentro de 6 meses. Entonces sí representa mucho, pues mucho tiempo de incapacidad. Y entonces la obesidad y el dolor de espalda combinados se estiman que se asocian a un 30% de los gastos de salud en Estados Unidos. O sea, sí es un gran gasto que representa el dolor y la obesidad hacia los gastos de salud.
Y ya si lo trasladamos aquí un poquito a lo que reportamos aquí en México, en 2017 se registraron más de 300,000 consultas por lumbalgia, lo cual lo hace el padecimiento más frecuente en la población trabajadora y la segunda causa de atenciones en hospitales de especialidad de trauma y ortopedia. O sea que solo es la segunda causa de atenciones en hospitales, solo después pues, los traumatismos, de los accidentes. Después de eso, pues es el dolor de espalda. Más de 300,000 consultas por lumbalgia en un solo año. Eso, que bueno, sí, aquí pues sí nos podemos hacer el argumento de que pues la mayoría de estos pues sí son por trauma, o sea, les duele la espalda por andar levantando cosas pesadas principalmente o por estrés en el trabajo. Pero pues tampoco es tan descabellado pensar que de estas 300,000 personas que presentan dolor, pudiera ser alguna que tenga el dolor de espalda por lipomatosis epidural en un país en el que tenemos pues una 70% de pacientes, de personas con sobrepeso al menos. Otro concepto pues sería ya la lipomatosis epidural como tal, del cual pues como les decía ahorita, es un incremento en el tejido adiposo que normalmente se encuentra en el espacio epidural, el cual puede incrementar suficiente para formar de manera visible el saco tecal e incluso comprimir los elementos neurales, produciendo radiculopatía, claudicación y paresia. La radiculopatía, que pues sería el dolor de tipo nervioso. La claudicación, que aquí le pongo con un asterisco porque la claudicación como tal, estrictamente, se refiere a los calambres producidos por etiología vascular. La pseudoclaudicación o claudicación nerviosa, pues es aquella claudicación o calambres producidos por alteración a nivel de los nervios. Y la paresia, que pues sería la limitación del movimiento de las extremidades. O sea, no es parálisis como tal, la parálisis es ya no poder mover. La paresia sería que pues sí pueden moverlo, pero no pueden moverlo al arco de movimiento al que está acostumbrado el paciente. En cuanto a la fisiopatología, pues primero que nada, la mayoría de los pacientes, en este caso pues aquí nos ganan las mujeres, la mayoría de los pacientes suelen ser hombres obesos o con sobrepeso al menos. Y pues, los hombres suelen ser un 77.8% de los casos de lipomatosis epidural. El resto pues serían las mujeres. Entonces, por lo general son los hombres los que nos vemos afectados. Pero pues a las mujeres también les puede dar. Por lo general, los hombres que se presentan con lipomatosis epidural suelen tener 65 años de edad y las mujeres 69 más o menos. Y entre las causas de lipomatosis epidural, como les mencionaba ahorita, la principal causa de lipomatosis epidural va a ser por la toma de esteroides exógenos. Como les mencionaba, eh, esta, esta entidad se describió por primera vez en 1975, justo 4 años después de la invención de la resonancia, que fue en 1971. En 1975, Lee, un investigador, fue el primero en describirla. Y lo que observó fue de que la mayoría de los pacientes tenían antecedente de trasplante renal. Y pues como sabemos, los pacientes con trasplante renal tienen el antecedente, o más bien, no, el antecedente, pues toman medicamento inmunosupresor y entre pues, los medicamentos que toman pues son esteroides exógenos para el tratamiento, pues para que no haya rechazo del injerto. Entonces, se vio que estos pacientes, la mayoría pues tomaban esteroides exógenos y pues lo asoció a ello, el que se presente la lipomatosis epidural. Ahorita explico con más a detalle esto. Vio que el resto, eh, en otro estudio, pues ya Fogel eh, más o menos determinó el porcentaje que hay en cada uno y pues vieron que el 55% era por esteroides exógenos, obesidad el 24.5 y idiopático el 17. O sea, la lipomatosis epidural atribuible a obesidad 24.5 y que se desconoce la causa de un 17% de los casos. Estos, de idiopático es un poquito controversial, ya que no lo reportan todos los investigadores. Y algunos de los investigadores que lo reportan incluso mencionan que los pacientes con lipomatosis epidural idiopática tienen obesidad. Entonces, hay investigadores que incluso combinan
o los idiopáticos con los de obesidad, aumentando entonces el número de pacientes con lipomatosis por obesidad. Hay algunos que ni lo mencionan, y es que pues la mayoría de los pacientes con lipomatosis idiopática tienen obesidad, entonces pues bien podría decirse que pues también pudieran ser parte de este. Y si sumamos ambas, pues ya sería de que la lipomatosis epidural por obesidad, pues se va como hasta el 41%. Casi casi sería ya mitad entre los pacientes trasplantados y entre los pacientes con obesidad nomás como tal. Y otras causas menos frecuentes, pues ya sería el hipotiroidismo, el prolactinoma, con un tumor productor de ACTH que estimula a la glándula adrenal para que produzca cortisol. Y pues ya el cortisol pues ejerce sus efectos pues, de tipo, pues para producir, por ejemplo, un síndrome de Cushing, no, una enfermedad de Cushing, que bueno, pues ahorita también les explico esto más adelante. O por la producción de esteroides endógenos, más que nada por tumores adrenales, productores de cortisol. O sea, estos van más o menos de la mano. Eso los explico en la siguiente diapositiva. Y bueno, aquí tenemos la fisiopatología más o menos que se cree que pudiera ser la causa de la lipomatosis epidural. Tenemos aquí pues un señor que se está comiendo una hamburguesa de una sola mordida. Si está comiendo una hamburguesa de una sola mordida, pues podemos suponer que no nomás se va a comer una, ¿no? Se va a comer, pues de perdida unas tres. Entonces, si tenemos aquí, lo que está intentando representar es pues una ingesta en exceso de calorías, ¿no? Si tenemos una ingesta calórica excesiva, lo que se va a producir va a ser un aumento del 11 beta hidroxiesteroide deshidrogenasa tipo 1. Esta enzima lo que hace es que facilita la conversión de corticosteroides a cortisol. Esto es algo que pasa cuando comemos mucho. Otra cosa que pasa cuando comemos mucho también va a ser la producción de leptina. Y la leptina lo que hace pues, es que regula pues, las calorías. Lo que hace es que hace que el exceso de calorías se almacenen como grasa corporal en el cuerpo. Pero ¿qué pasa cuando hay mucho cortisol? El cortisol pues ejerce una acción inhibitoria sobre la leptina. Entonces, si no hay leptina para redistribuir todas esas calorías como grasa corporal, pues ¿qué pasa con todas esas grasas, con todas esas calorías? Pues se van y se almacenan en forma de grasa al hígado, al corazón, al músculo y al páncreas. El hígado, por ejemplo, pues tiene un sistema pues de protección en el cual puede producir esas grasas, las puede convertir a VLDL, LDL, HDL y pues ya las pasa a la sangre y pues ya no se almacenan en el hígado. Tiene ese sistema de protección. En caso de que la grasa se almacene como grasa en el músculo, pues la grasa del músculo tiene la protección de que la puede metabolizar por medio del ejercicio, igual que el corazón. Pero pues ya otros órganos, por ejemplo, como el páncreas, pues no tienen un mecanismo de defensa ante este almacén de grasa. Y se cree que esto pudiera ser la causa de la lipomatosis, o sea que la grasa pues vaya y se deposita en lugares en los que no debería, incluyendo el canal medular, en el cual pues podría ser que ya sea que se aumente la cantidad de grasa, que se hipertrofie en el canal medular y pues ya produzca la compresión de las estructuras nerviosas a ese nivel. Otra, por ejemplo, aquí como entraría los tumores, pues sería que un tumor de la hipófisis que produzca ACTH, que estimula a la corteza suprarrenal para la producción de cortisol, pues aquí entraría. O sea, un tumor que esté produciendo ACTH va a estimular la producción de cortisol, inhibe la leptina y pues otra vez nos vamos por este camino. O un tumor a nivel de la corteza adrenal que produzca cortisol, inhibe la leptina y nos vamos por este camino. Esto también es más o menos pues, la fisiopatología del síndrome del síndrome o de la enfermedad de Cushing, que pues también nos lleva a esto. Y bueno, en otro estudio pues también vieron que la probabilidad de desarrollar lipomatosis epidural es lineal en relación al IMC, o sea que más o menos mencionaba que el umbral para desarrollar lipomatosis epidural es de 28 y que la probabilidad o el riesgo de presentar lipomatosis aumenta de manera lineal a medida que nosotros aumentamos nuestro IMC, presentando 35, una meseta, a partir de la cual pues ya no aumenta el riesgo como tal de presentar lipomatosis.
En cuanto a la clínica de la lipomatosis epidural, pues va a depender totalmente de dónde se presenta la lipomatosis y del grado de lipomatosis. Mientras más severa, pues más severos los síntomas y va a depender pues de dónde se vaya a presentar la grasa, ¿no? De los pacientes que toman esteroides, un 55.8% de estos, o bueno, los pacientes posttrasplantados o que toman esteroides, la mayoría van a tener lipomatosis en segmentos dorsales o torácicos, 55.8 y nomás un 32.7 a nivel lumbar, la lipomatosis. Pero luego, si nos vamos con los pacientes con obesidad, la gran mayoría de estos van a tener lipomatosis en región lumbar, 70% de los casos. Y solo un 30% de los casos van a tener lipomatosis por encima de L1, o sea, a nivel dorsal. Entonces, si vamos a buscar lipomatosis en pacientes con obesidad, pues lo más frecuente es que lo vayamos a ver en el segmento lumbar. Y aquí en esta tabla, pues es lo mismo, son estos mismos datos, nomás que agregué el idiopático, en el cual pues podemos ver que el idiopático, vemos cómo se parece los datos a los que producidos por obesidad, a diferencia de los datos producidos por la toma de esteroides exógenos. Entonces, en la de lipomatosis idiopática también el segmento torácico es menos frecuente y es más frecuente a nivel lumbar. Y pues bueno, ya los síntomas que va a dar, pues va a ser de inicio insidioso. La grasa no se va a presentar de manera de un día para otro. Va a ir aumentando poco a poquito a medida que vaya incrementando el IMC, por lo cual va a ser de inicio insidioso. El dolor de espalda pues va a ser igual que aquel producido por hernias de disco, en el cual pues va a ser un dolor de espalda con irradiación a miembros inferiores, claudicación, que son los calambres, paresia, y si es muy severo, pues incluso, y depende del nivel, pues incluso podría producir anomalías intestinales y vesicales. ¿Hay criterios clínicos para el diagnóstico? O sea, con esta clínica nosotros podemos decir, ¿tiene lipomatosis epidural? Pues no, la verdad no. Le- es un diagnóstico por clínica al menos, es un diagnóstico de exclusión. Pero pues si un clínico pues ve estos síntomas, pues por lo general lo que va a hacer pues va a ser pedir una estudio de columna pues para valorar la afectación de la columna. Pues sospechando, supongo, pues una hernia de disco, que es lo más común. En cuanto a los hallazgos por imagen, eh, lo que se usa es la resonancia magnética. Pero, pues, por si tenían la duda, sí se ven en tomografía también. Aquí vemos un corte sagital a nivel de columna lumbar, en el cual, pues, pues podemos ver cómo la grasa, pues, sí muestra un contraste, mucho contraste en relación a los tejidos blandos producidos aquí por el saco dural. Entonces, sí se puede ver la lipomatosis por tomografía, como se ve aquí en este caso. Este ya sería un corte axial. Aquí vemos cómo pues, la grasa desplaza aquí el saco dural hacia adelante, igual que aquí. Entonces sí se puede ver por tomo, pero por mucho, pues si queremos ver lipomatosis epidural, pues la resonancia es el estudio de la elección. Nos da una mejor resolución eh, espacial. No, bueno, no, una mejor resolución de contraste entre los tejidos. Más que nada la secuencia T1, ya que pues como sabemos la grasa se ve hiper en T1 y en T2, pero el líquido se ve hiper en T2. Entonces aquí todo el líquido cefalorraquídeo que viene dentro del saco dural, pues se vería hiper en T2 y con la grasa pues también se vería hiper, entonces no habría una buena diferenciación entre el líquido cefalorraquídeo y la grasa. Por eso es mejor un T1 en el que el líquido se vea hipo para que haya un buen contraste entre la grasa y el líquido del saco dural. Entonces, la resonancia magnética en T1 y pues lo vamos a ver así. Todo esto hiper, pues va a ser la grasa en el canal medular. ¿Cómo vamos a determinar entonces la lipomatosis epidural? Este es un esquema sacado en un artículo de Borre, un español que investigó la lipomatosis epidural y pues es uno de los artículos o las referencias bibliográficas de las que más me basé para la realización de este trabajo, en el cual pues él evaluó la lipomatosis epidural a nivel de la plataforma superior de C1. Esto porque él vio que la gran mayoría de los pacientes con lipomatosis epidural tienen afectación a este nivel de L5S1. Incluso mencionando que es muy raro que haya lipomatosis epidural en otros segmentos y no hay aquí. O sea, siempre o la mayoría de las veces que haya lipomatosis epidural a algún nivel de la columna, también va a haber aquí.
Entonces, por eso agarró este segmento, porque es el más común que esté afectado con lipomatosis epidural. Y entonces se traza aquí un corte axial a nivel de la plataforma superior de C1 y se toman estas medidas. Él estableció estos índices o estas ecuaciones para determinar la afectación de lipomatosis epidural y pues se saca con estas medidas. La anteroposterior del saco dural, que sería esta flecha blanca aquí, o esta línea blanca, el segmento A y el segmento B, que aquí está pues midiendo la grasa extradural, que sería el segmento A, que sería pues, del borde anterior del saco dural al borde posterior del cuerpo vertebral, y pues del borde posterior del saco dural al borde anterior aquí a nivel de la apófisis espinosa. Y bueno, entonces pues ya se sacan esas medidas, el anteroposterior del saco dural, la suma del segmento A y el segmento B, y ya con eso se saca un número, se dividen entre sí y se saca un número. Y otra que saca, pues es la relación entre la grasa extradural y el canal espinal. Este se saca multiplicando todo por 100 y se saca un porcentaje. O sea, este sí nos habla de cuánta grasa hay en el canal medular. Y este se saca con la grasa extradural, que sería la suma del segmento A con el segmento B, entre el AP del canal espinal. O sea, y todo el canal espinal sería el segmento A y el segmento B, más el AP del saco dural. O sea, prácticamente es todo esto. O sea, esta más este, sería este, todo esto de aquí. O el AP del saco dural, simplemente nosotros medir de aquí a acá y ya con eso sacamos ese número. El resultado de dividir la grasa entre esto, pues, multiplicaremos por 100 y nos daría un porcentaje. Hay algunos casos de lipomatosis epidural en el que es tan severa que deforma el saco dural dándole la configuración aquí en esta que se llama en Y, ya que pues aquí la grasa está haciendo un efecto de más aquí, luego otro efecto de más acá y otro efecto de más acá y pues hacen que el saco dural parezca una Y. Esa es una lipomatosis epidural severa y pues aquí ya no podemos sacar una P de saco dural como tal, o así, tendría que ser diagonal o así. Entonces lo que hizo fue de que pues hizo una modificación a sus ecuaciones y pues estableció de que se saca primero el diámetro menor del saco dural, que sería de aquí a aquí, no de acá a acá. O sea, sería de aquí a aquí el diámetro menor. Y luego el AP del canal espinal menos el diámetro menor. O sea, el de este acá menos esta línea. Entonces sería la lineecita entre el AP del canal espinal menos el AP del saco dural. Y pues ya eso nos da el índice. Y para el otro, que es el que nos da el porcentaje, sería el AP del canal espinal menos el diámetro menor del saco dural entre el AP del canal espinal. Y esto lo multiplicamos por 100 y nos da el porcentaje de grasa a nivel del canal medular. Y pues todos estos números que estemos sacando, pues los vamos a poner en esta tabla. El, el, el índice, el índice bueno, todos estos números los vamos a poner aquí en esta tabla. Y pues ya nos va a dar si tenemos una cantidad normal de grasa extradural o extradural fat, es aquí en lo que se refiere con EF, una lipomatosis epidural grado 1, lipomatosis epidural grado 2 y lipomatosis epidural grado 3. ¿Y cómo sacamos cada una de estas? Pues aquí traje algunos ejemplos para que nos quede un poquito más claro. Aquí en uno de los pacientes que pues, se observaron para el estudio, tenemos aquí una resonancia magnética en corte sagital en T1 a nivel lumbar, en el cual pues podemos ver aquí que hay grasa aquí adyacente al saco dural, tanto por adelante así como por atrás aquí poquito, que igual nos podría hacer sospechar si tiene lipomatosis epidural. Al menos un grado 1, podríamos sospecharlo. Entonces, pues lo que vamos a hacer es sacar un corte axial aquí a nivel de la plataforma superior del C1. Ya aquí tenemos el corte axial. Y luego ya sacamos las medidas. Medimos el saco dural, 8.89. El segmento A, que sería 4.66. Como vemos aquí en este caso, pues no hay un segmento B. Entonces, pues este sería como el segmento A más segmento B. Y el AP del canal espinal, que sería de 15 milímetros más o menos. Entonces, pues ya lo sacamos aquí con las fórmulas. Entonces, pues aquí tenemos de que el AP del saco dural, que sería 8.89, entre A más B, que sería 4.66, porque no hay B,
y ya nos sale 1.88, que este es el índice. Entonces tenemos que es mayor a, todo, para que sea normal tendremos que tener un índice mayor a 1.5. En este caso es 1.88, entonces es normal. Y podemos también sacar el porcentaje de grasa extradural, que sería A más B, que sería 4.66, entre el AP del canal espinal, que sería esta línea más, pues, más grande, midiendo todo el canal. Entonces sería 15.3. Y el resultado lo multiplicaríamos por 100, que nos da 30.4. Entonces, para que sea normal, tiene que ser menor a 40% de grasa en el canal, 40% de grasa en el canal espinal. Entonces, pues es de 30.4, entonces es normal. Otro casito en el cual pues ya vemos un poquito más de grasa. Ya vemos aquí como que es más evidente la grasa anterior y posterior. Trazamos nuestra línea aquí a nivel o hacemos un corte axial a nivel de la plataforma superior de C1 y tomamos las medidas. Igual, la del canal espinal, segmento A, ahora sí hay segmento B y el AP del saco dural. Tenemos nuestras ecuaciones, nuestras fórmulas. E igual, el AP del saco dural 9.75 entre la suma de A más B, que sería 4.87 más 3.39, 8.26, y nos da 1.18, la división entre estos dos. Entonces aquí, ahora sí tenemos un número que se encuentra entre 1.49 y 1. Entonces, en este caso sí es una lipomatosis epidural grado 1, por índice al menos. Si queremos sacar el porcentaje de grasa que hay en el saco, en el canal espinal, pues igual, el A más B, que sería 8.26, entre el canal espinal, que sería 19.1, todo esto multiplicado por 100, y pues ya nos da 43.24, que pues ya sería, eh, se encuentra aquí en este rango de 41 a 50, que pues ya nos daría una lipomatosis epidural grado 1. Ya para no hacer muy largo esto, pues nomás les quería mostrar cómo se ve una lipomatosis epidural grado 2 y una 3, en el cual pues vemos aquí cómo hay ahora sí, una muy evidente presencia de grasa a nivel de aquí del canal espinal, que pues ya es un poco desproporcionado. Si recordamos en esta última, vean cómo el saco dural en este caso pues es más grande que el segmento A más B. O sea, es más grande, o sea, hay más saco dural que grasa aquí. Pero en este caso ahora sí tenemos mucho más grasa de que saco dural. Entonces, aquí pues ya este sí nos debe hacer sospecharlo luego de que tengamos una lipomatosis epidural. Y pues aquí si tomamos las medidas, pues ahora sí pues nos daría una lipomatosis epidural grado 2. Y en este otro caso, pues tenemos una lipomatosis epidural grado 3, que es aquella lipomatosis epidural que deforma el saco dural. Ya una vez que se encuentra deformado el saco dural aquí en esta configuración en Y, pues ya ni siquiera tenemos que sacar las medidas, ya prácticamente podemos decir que es una lipomatosis epidural grado 3, configuración en Y. Entonces, los objetivos de esta presentación, de esta investigación, pues primero que nada, pues hacer el diagnóstico de lipomatosis, ¿no? O sea, reconocerlo, reconocer que es un diagnóstico frecuente, que, que se ve más de lo que uno piensa, que está asociado al índice de masa corporal y que también se asocia a lumbalgia. Y ya otros objetivos secundarios de esta investigación, pues fue hacer, asociarlo a las características generales, al sexo, hombres y mujeres, a la edad y a pues, sacar el grado de lipomatosis según la clasificación de Borre que vimos atrás. En cuanto a la metodología para realizar esta investigación, fue de que pues, se tomaron los estudios de todos los pacientes que hayan ido a realizarse estudios de columna lumbar de resonancia magnética en 2 años en los pacientes del doctor Monroy, en este caso. Todos los pacientes que habían 2 años de columna lumbar, todos entraron en el estudio o al menos en la revisión. Ya de todos estos pacientes, más o menos, entre todos los que se revisaron en estos 2 años de columna que vio, fueron unos 749, entre pacientes que sí se incluyeron en el estudio y pacientes que se excluyeron. Se revisaron aproximadamente 749 columnas y se incluyeron pues a aquellos masculinos o femeninos en cualquier rango de edad que cuenten con estudio de resonancia magnética, sí que no contaran con criterios de exclusión.
Entre los criterios de exclusión, pues eran a todos aquellos pacientes que contaran con trasplante renal, ya que pues estos pacientes reciben tratamiento que produce la hipomatosis epidural. Y a mí lo que me interesaba ver era qué tantos tenían o qué tanto se relaciona la obesidad con la lipomatosis epidural, más que, más que relacionarla con el trasplante renal. Entonces, si tenían trasplante renal, se excluyeron. Si tenían patología de base de la columna que pudiera producirles dolor, o sea, otra causa de dolor. Lo que también quería ver era qué tantos de estos pacientes tenían dolor por la lipomatosis. Entonces, si tenían lipomatosis epidural, entonces si tenían otra causa que produjera dolor, pues se excluían, como lo sería una patología base que produzca pérdida de la morfología normal, como la espondilitis o la discitis, o que tuvieran alguna herniación de disco que tuviera extensión intradural, secuestro o extrusión severa. O sea, sí podían tener hernias, principalmente abombamientos y protrusiones leves, que no estuvieran deformando de manera importante el saco dural o que no se estuvieran herniando hacia los forámenes intervertebrales. Eh, en caso de que estuvieran así de esos casos severos, pues se excluían también. Y pues ya si tuvieran hematomas, tumores, fracturas o antecedentes de cirugía, pues también se excluyen. Se excluyeron 550 pacientes y pues ya nomás se incluyeron 199 en el estudio. Estos 199 pacientes se dividieron en dos grupos, ya que aquí es una de las contras que tuvo esta investigación que realicé, fue de que yo quería saber cuántos pacientes tenían lipomatosis y de los pacientes con lipomatosis, cuántos tenían dolor. El problema de eso es que en esta unidad recibimos eh, todos los pacientes que vienen a estudio de resonancia magnética de columna lumbar, todos, 100%, todos los pacientes tienen dolor de columna. O sea, todos los pacientes tuvieron este dolor de columna. Entonces, todos mis pacientes que salieron positivos a la lipomatosis epidural a los 51, todos tienen dolor. Entonces, no se puede establecer cuántos pacientes tienen dolor y cuántos no, porque pues todos vienen con dolor. Entonces, es imposible eh, establecer así como que pues una relación. Aquí lo ideal hubiera sido que se tomaran para pacientes con patología, con lipomatosis epidural, y a pacientes normales o controles, para poder ver de los controles cuántos tienen lipomatosis y de los que tienen lipomatosis, cuántos tienen dolor y poder así relacionarlo con los pacientes con dolor y lipomatosis epidural. Es por eso que pues aquí la investigadora me propuso que también sacara a todos los pacientes que no tuvieran lipomatosis epidural, pero que tampoco tuvieran criterios de exclusión, para poder así comparar este grupo control con este grupo con lipomatosis. Y es así como se sacaron estos resultados. Entonces, de los 199 pacientes que tenían lipomatosis y que no tenían lipomatosis, pero que tampoco tenían criterios de exclusión, la mayoría fueron femeninos, 130 pacientes femeninas y 69 pacientes masculinos. Aquí, pues, bueno, esto fue pues el del universo de trabajo. La edad fue de promedio de 45 más menos 12, el peso de 78 más menos 13, la talla de 1.6 más menos 8. Y 44 pacientes tuvieron peso normal, 86 pacientes sobrepeso o 43% sobrepeso, 28% tuvieron obesidad grado 1, 5% obesidad grado 2 y un 1% obesidad grado 3. Eso en cuanto a las características generales de la población del estudio. Esta tabla pues sería la más importante de todas en cuanto a este estudio, ya que es la que nos muestra la comparación que hay entre los pacientes con lipomatosis y aquellos pacientes sin lipomatosis. Entonces, por ejemplo, aquí lo que podemos ver es de que de los pacientes con lipomatosis, que eran 51, 26 fueron mujeres y 25 fueron hombres. Y aquí pues podríamos luego pensar de que, canijo, ¿que no se supone que a los hombres les daba más seguido? O sea, aquí casi es 50-50. Pero debemos recordar que el 130 pacientes de los 199 eran mujeres. O sea, de los 130 mujeres que incluyeron, que hubo en el estudio, nomás a 26 les dio lipomatosis. Entonces, eso pues habla de que es eh, casi que un 10% de los pacientes les dio lipomatosis epidural de las pacientes mujeres. A diferencia de los hombres que fueron, ¿cuántos fueron? 69.
Fueron 69 hombres y de esos 69, 25 les dio lipomatosis. O sea, casi uno de cada tres hombres tuvo lipomatosis en este estudio. Lo que pues sí, entonces sí correlaciona con lo que veíamos antes, de que 70% de los casos es en hombres y que ser mujer tiene un papel protector para el desarrollo de lipomatosis epidural. Les da mucho menos a ellas. La edad sí es un poco diferente a lo mostrado en los estudios que se citaron en este trabajo, en el que si recordamos mencionaban que las mujeres presentaban lipomatosis más o menos a los 69 años y los hombres a los 65. En este caso, los pacientes pues, fueron de 43 más o menos 12. Y pues como podemos ver aquí, el promedio de edad para presentar de peso para presentar lipomatosis fue de 85 kilos más o menos 11. A diferencia de los pacientes sin lipomatosis que tuvieron un peso de 75 más o menos 12. O sea, si hay una diferencia, pues más o menos de unos 10 kilos entre los grupos. Aquí, pues, viendo aquí, señalado aquí con la P, que sí, pues fue significativo a la hora de hablar de que sí hay una asociación entre el peso y la presentación de lipomatosis. Y pues la talla, pues no tuvo mucho cambio, mucho que ver. En cuanto al IMC, también es interesante ver cómo de todos los pacientes con lipomatosis, ni uno solo tuvo peso normal, ni uno. De los 51, 0 tuvieron peso normal, a diferencia de aquellos sin lipomatosis que fueron 44 o 29% de todos los 190, de los 44 pacientes de los 148, o 29% de los 148. Pacientes con sobrepeso, de los 51 con lipomatosis, un 32% tuvieron sobrepeso. A diferencia de los pacientes sin lipomatosis, que un 44% tuvieron sobrepeso. Y entonces es aquí cuando se empieza a ver así como que un poquito ya más, más diferencia entre los dos grupos. O sea, primero que nada, que no hubo pacientes con peso normal aquí y aquí sí, de que la mayoría tuvieron sobrepeso en los pacientes sin lipomatosis, pero de los pacientes con obesidad grado 1, la mayoría tuvieron lipomatosis, 43.14, a diferencia de los pacientes sin lipomatosis, que nomás fue un 23%. O sea, de los pacientes sin lipomatosis, la mayoría tuvo sobrepeso, pero de los pacientes con lipomatosis, la mayoría tuvo obesidad, afianzando un poco más pues, la relación que hay entre el IMC y la lipomatosis y el desarrollo de lipomatosis epidural. Ya pacientes sin lipomatosis con obesidad grado 2 y obesidad grado 3, nomás hubo uno y uno, muy poquitos, menos del 1% de todos los 148. A diferencia de los pacientes con lipomatosis, que pues en este caso hubieron 15% de ellos tuvieron obesidad grado 2 y un 2% obesidad grado 3. Y pues aquí otra vez la relación entre el índice y el porcentaje de estenosis con el IMC. Como veíamos antes, el índice de lipomatosis y el porcentaje de estenosis pues van de la mano, ahí en la tabla de Borre. O sea, si aumenta el índice, si disminuía el índice de lipomatosis, aumentaba el porcentaje de grasa epidural. Entonces, aquí lo que podemos ver, nos podemos ir primero basando aquí en el porcentaje de estenosis, porque pues hablar de porcentaje es más fácil que hablar de índice, ¿no? Entonces, podemos ver aquí que, que los pacientes con sobrepeso presentaron un porcentaje de grasa en el canal medular de 51.63. Aquí estuvo raro que en la obesidad bajó un poquito, en la obesidad grado 1, pero podemos ver cómo en la obesidad grado 2 el porcentaje de grasa extradural fue de 55.62 y en la obesidad grado 3 fue de 71.5 de porcentaje de grasa extradural. Eso quiere decir que a medida que va aumentando el IMC, va aumentando también el porcentaje de grasa a nivel del canal medular que se observó aquí. Entonces, pues eso también nos habla de cómo el IMC contribuye al porcentaje de grasa que vamos a tener a nivel del canal medular y también cómo el índice de lipomatosis va disminuyendo, que si recordamos, lo normal es que sea más de 1.5. Entonces, mientras más va bajando, pues más grasa epidural tenía. Entonces, pues podemos ver aquí también cómo va descendiendo. Aquí como que salió mal este número.
Pero pues podemos ver, compararlo con el obesidad grado 2 y obesidad grado 3, cómo va disminuyendo el índice de lipomatosis en relación al índice de masa corporal, lo que nos habla de que pues sí hay una relación de estos. Entonces, ¿qué nos llevamos aquí de este trabajo? Pues que la lipomatosis es frecuente. Si recordamos, de los 749 resonancias de columna que se revisaron, 51 tuvieron lipomatosis. Entonces, ¿qué será? Como un 15% de todas las resonancias que se revisaron, 15% tenían lipomatosis. Y eso sin tomar en cuenta los pacientes que se excluyeron, que tenían que algunos también tenían lipomatosis, pero también tenían cambios osteodegenerativos o de hernias muy severas que por las razones por las cuales se excluyeron, pero que aún así tenían lipomatosis, pero se excluyeron por estas otras razones. Entonces puede que sea la frecuencia de lipomatosis como tal, incluyendo a los pacientes post-trasplantados renales, puede ser aún mayor. eh, y si nos guiamos según la bibliografía que se consultó aquí, pues recordemos que la lipomatosis por obesidad es casi como un 40%, entonces podría incluso duplicarse esta frecuencia de lipomatosis. Entonces sí es frecuente, no es así tanto reporte de casos como yo me encontré mucho en las bibliografías, al menos aquí en México. Y pues la obesidad juega un papel importante, el IMC. A medida que va aumentando el IMC, va aumentando nuestro riesgo de presentar lipomatosis epidural. Y por tanto también va aumentando nuestra posibilidad de que tengamos dolor a expensas de la lipomatosis epidural. Sugerencias para este estudio, pues como les estaba mencionando, ah, como les estaba mencionando antes, me hubiera gustado mejor haber realizado un estudio de casos y controles en el que pudiera comparar a los pacientes con lipomatosis y dolor a pacientes normales con lipomatosis para ver en verdad qué tan frecuente es el dolor por lipomatosis según los grados. El problema de esto es que pues no se pudo realizar este modelo de estudio, por lo tanto pues no se pudo establecer una frecuencia real del dolor eh, o de radiculopatía por la lipomatosis. Otra recomendación que me hubiera gustado hacer o que me gustaría hacer para alguien que intente hacer este protocolo de estudio en otra ocasión, pues, sería facilitar el acceso al expediente clínico, ya que nosotros no tenemos acceso como residentes al expediente clínico y es difícil conseguir, hay que andar pidiendo muchos favores para poder nosotros acceder a este, pues para sacar el peso del paciente, la talla, la edad y todo pues lo necesario para sacar el IMC. Entonces, hubiera estado bueno que sea más fácil acceder a este importante o valioso instrumento. Otra cosa que me gustaría sería que asegurarnos del peso y la talla sean tomados con veracidad, ya que al momento de yo entrar en el expediente clínico, pues me topé con que pues muchos pacientes pesaban 200 kilos, muchos pacientes pesaban 0 kilos y medían un 80 o 2 metros. O sea, siento que muchas veces por ahorrar el tiempo no se toma el peso y la talla verdaderos, lo cual pues al querer relacionar la lipomatosis con el IMC, pues me resultó a veces difícil establecerlo debido a que pues estos datos no eran consistentes en el expediente clínico. Tuve que andar moviéndole a las consultas, irme a consultas de hasta 10 consultas por paciente para poder revisar a ver si alguna de las consultas tenía un peso y talla reales. Y pues otra, no sé si se fijaron aquí que en los ejemplos que les puse de resonancia magnética, en los cortes axiales usé secuencias T2, ya que pues aquí en esta unidad no solemos efectuar cortes axiales en resonancia magnética en T1, ya que pues no solemos usarlos. Entonces, pero igual pues sí se alcanzaba a delimitar bien la diferencia entre el líquido cefalorraquídeo y la grasa. O sea, no fue una limitante, pero pues hubiera sido más exacto haber realizado cortes axiales en T1. En cuanto a la recomendación de investigación, yo recomendaría hacer un estudio de tipo, como les mencionaba, casos y controles, comparar diferentes puntos de vista por diferentes médicos radiólogos, ya que en este estudio solo
usé los estudios de un solo radiólogo en un solo turno. Entonces, puede que sea muy diferente los diagnósticos realizados. Un radiólogo hay radiólogos que no hay una sola resonancia de columna que reporten como normal, a diferencia de otros que puede que sí reporten muchas normales, y entonces pues sí pueden variar los datos que yo reporté aquí, dependiendo del radiólogo. Y pues usar el sistema PACS. Las referencias. Y pues ya, nada, muchas gracias por ver.